nuevamente en este lugar. Feliz día de resurrección para toda la iglesia de Jesucristo. Estamos muy contentos de estar en la casa de Dios nuevamente. Es un privilegio para nosotros poder entrar a sus hogares, poder reunirnos de esta manera virtual, pero gracias a Dios por la oportunidad. Saludos para la iglesia local y para cada hermano en cualquier parte donde nos estén mirando, ¿verdad? Una bendición poder saludarles en esta hora. Hoy vamos a hablar un tema el cual he titulado de parte de Dios el tercer caminante de Emaús, y vamos a estar usando como base bíblica el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas es el único de los evangelios que nos narra este pasaje que nos va a ocupar esta mañana. Vamos junto al Señor Jesús ya resucitado, a tener un recorrido desde Jerusalén a Emaús, una pequeña aldea, y vamos a aprender de la experiencia que tienen estos dos hombres de regreso a su hogar, de regreso a su aldea, después de toda una semana de mucho movimiento en Jerusalén durante la semana de Pascua. Ellos van de regreso a casa, tristes, frustrados, un poquito decepcionados, porque en quien ellos habían creído que habría de restituir el reino para el pueblo judío, el líder que ellos tanto admiraban había sido crucificado, y ellos en su frustración pensaban que todo había terminado. Sin embargo, el Cristo resucitado se hace presente en los peores momentos de nuestras vidas, y ese va a ser el tema de esta mañana. El tercer caminante de Emaús. Y yo voy a invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y vamos a estar leyendo del versículo 13 en adelante. Me voy a limitar a leer los primeros versículos, aunque le voy a invitar ahí en su casa que mantenga una Biblia abierta ahí en el capítulo 24 de Lucas, y ya que vamos a estar metiéndonos en todo el texto que nos presenta esta historia hasta el versículo 35. Y leo la palabra una vez más en el poderoso nombre del Padre, de su Hijo y de su Santo Espíritu. He aquí, dice la palabra, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Vea, dos cosas bien importantes. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, estaban cansados, para que no le conociesen. Y les dice el Señor: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas,
le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les pregunta: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros, dicen aquellos hombres, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también, dicen aquellos hombres, nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, dice la palabra, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegando a la aldea donde iba, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya declinado, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, dice la palabra, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Qué preciosa historia. En un momento de frustración, de tristeza, Jesús se hace presente. Y no solamente se hace presente, sino que camina con ellos. Qué privilegio tuvo Cleofas y su acompañante, que Jesús también entró a la casa de ellos y partió el pan juntamente con ellos y les reveló esa poderosa revelación de ver a un Cristo resucitado. Esta mañana vamos a orar. Yo voy a invitarle a inclinar su rostro y a pedirle a Dios que Dios ministre nuestras vidas a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por tener la oportunidad, Señor, de congregarnos, de reunirnos, Señor. Allí en la comodidad de nuestra casa, Señor, poder tener la oportunidad de oír tu palabra. Señor, gracias porque, Señor, tú vives para siempre. Y hay una tumba vacía allá en Jerusalén, la cual es una evidencia viva, Señor, de esta realidad, Señor, que como hijos tuyos servimos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que permanece para siempre, a un Dios que camina al lado nuestro, a un Dios que nos acompaña en las jornadas más difíciles de la vida, Señor. Hoy, esta mañana, Señor, el mundo entero celebra tu resurrección. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás en medio de cada vida, en cada corazón. Y sigues acompañando, Señor, a un mundo, Señor, en angustia,
a un mundo lleno de temores, de desesperación, Señor, y de muchos sentimientos que hay en la vida, Señor, por lo que estamos viviendo. Señor, oramos en esta mañana, Señor, por cada país, por cada poblado, por cada aldea, por cada ciudad, Señor. Ahí donde hay dolor, en aquellas familias que han perdido a un ser querido, aquellas familias que tienen a uno de los suyos en cuidados intensivos, en algún hospital o aún quizás allí mismo en casa. Señor, te pedimos que envíes una palabra sanadora, Señor. Padre, para ti no hay distancia, para ti no hay límites. Te pido, Señor, que una palabra sanadora, Señor, salga ahora mismo hacia esos hogares, Señor. No solamente aquellos que sufren de ese virus que está causando tanto daño a esta humanidad. Por momentos no lo entendemos, Señor, pero queremos someternos a tu soberanía. Queremos pedirte en esta mañana perdón, misericordia para esta humanidad. Perdona nuestra tierra, perdona todo pecado, perdona tanta maldad, Señor, perdona tanto crimen, tanto aborto, Señor, todo el pecado del mundo, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que visites los hospitales, que visites las cárceles, los centros de detención, los que están en las calles, Señor, los que están aislados. Señor, que visites los corazones, la vida, Señor, de aquellos que están llenos de temores, de angustia. Señor, en el nombre de Jesús, echa fuera todo temor, toda tristeza, Señor, toda desesperación, y suple a las necesidades de tus hijos conforme a tus riquezas en gloria. Aquellas familias, Señor, donde ya no hay para comprar, Señor, la despensa, Padre, envía, Señor, provisión para esas casas. Permítenos, Señor, poder bendecir la vida de aquellos que están en gran necesidad. Sigue proveyendo y supliendo conforme a tus riquezas en gloria. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás siempre dispuesto a caminar, Señor, estas jornadas difíciles. Enséñanos a través de tu palabra, Señor, que podamos tener entendimiento, razonamiento al cumplimiento de cada profecía, y que vivamos el día expectantes, Señor, cada día esperando el glorioso regreso, Señor, por tu iglesia, por los que tú amas. Te pido, Señor, por aquellos menos afortunados, que les proveas a sus mesas, que suplas de acuerdo a tus riquezas en gloria, Señor. Síguenos ayudando, síguenos llenando de fe, de sabiduría, de paciencia, Señor, en esta jornada que estamos viviendo. Bendice cada congregación, cada ministro que presenta tu palabra, úsalos con poder. Haya unción fresca esta mañana, rema de tu Espíritu Santo, Padre, para cada vida, para cada corazón, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por los que están sufriendo de cáncer, ten misericordia de esas vidas, Señor. Aquellos que están al borde de la desesperación, aquellos que han perdido sus trabajos, Padre, ten misericordia de cada familia, Señor. Bendice a los gobiernos alrededor del mundo, Señor, en sus estrategias
para combatir, Señor, esta pandemia, Padre. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú sigues siendo Dios, Rey de reyes y Señor de señores, y vives para siempre. Al igual que, Señor, te acercaste a estos dos caminantes, en esta mañana acércate a cada hogar, acércate a cada corazón, a cada familia, y camina con nosotros. Te necesitamos, Señor. Yo te necesito, Señor. Camina a nuestro lado, Señor, hoy más que nunca. Bendice a tu iglesia que está en cada casa. Que sigamos proclamando las buenas nuevas de salvación, Señor. Bendice las finanzas, Señor, de cada familia. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. A ti la gloria, a ti la honra, Señor, a ti la alabanza. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Gloria a Jesús para siempre. Es domingo por la mañana. La fiesta de la Pascua había terminado y dos de sus discípulos, si gusta llamarles dos de sus seguidores, recuérdese que no solamente fueron sus 12 apóstoles, de hecho al final de la jornada terminaron solo 11, porque uno de ellos se perdió. Pero el Señor tenía muchos seguidores, muchos discípulos, y esta mañana nos va a ocupar dos de ellos. Solamente contamos con el nombre de uno de ellos, llamado Cleofas. Ellos están en un día domingo camino de regreso a su aldea llamada Emaús, una aldea aproximadamente a 11 kilómetros de Jerusalén. Y antes de considerar la experiencia de estos dos discípulos de Jesús camino a Emaús, es importante conocer algunos detalles que quisiera compartir con ustedes de todo lo sucedido en ese intenso fin de semana de la Pascua judía. La ley judía establece, y mira qué importante conocer esto, que un cuerpo no puede permanecer colgado durante el Sabbat, durante el día de reposo, el cual comienza el viernes al final del día, exactamente a las 6 de la tarde, y continúa, son 24 horas hasta el día sábado a las 6 de la tarde. Por lo tanto, a Jesús debían de sepultarlo lo más pronto posible. La tradición judía establece que todos los cuerpos han de ser examinados 3 días después de su muerte. Así la tumba se abriría de nuevo y Jesús sería examinado el día domingo. Cuando el cuerpo era también cubierto con un sudario, le llaman, en la cabeza del cuerpo del muerto, del fallecido, siempre le dejaban una apertura en su fosa nasal y en su boca, por si acaso el fallecido había experimentado paro cardíaco, estando allí en el sepulcro, que eran nichos en cuevas, donde había una lápida donde se colocaba el cuerpo. Aquel individuo podía exclamar en algún grito de auxilio. Cuando la muerte se declaraba formalmente, el cuerpo permanecía 1 año, lo depositaban en un nicho excavado en la pared de la tumba, o a veces eran trasladados a una nueva ubicación.
María Magdalena, según Mateo 28:1, realiza temprano esa mañana la tradicional tarea de examinar el cuerpo de Jesús, de ungirlo también, que era otra práctica, con especies aromáticas, como la tradición mandaba hacerlo. Pero a pesar de todo esto, que es importante conocerlo, todos conocemos la historia, y voy a volver a hacer énfasis en esto: los 4 evangelios. El evangelio, lo voy a mencionar en su orden: el evangelio de Mateo, capítulo 28. El evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 8. El evangelio de Lucas, capítulo 24, del 1 en adelante al 12. Y el evangelio de Juan, capítulo 20, versículo del 1 al 9. Los 4 evangelios dicen muy claro el primer día de la semana. Otros de los evangelios agregan pasado el día de reposo, y el pueblo judío descansa. El día de reposo es el sábado. He tenido la oportunidad de estar en Israel, y allí el día sábado es un día que lo guarda toda la nación, lo guarda. De hecho, en los restaurantes no usan nada eléctrico. Cuando usas el elevador, en los hoteles hay un elevador que dice Shabbat Elevator, que no tocan los botones, están programados, automatizados para abrirse, cerrar, subir y parar en cada piso. Suben y bajan y no necesitas tocarlo para abrirlo. Son de uso exclusivo del pueblo israelita y guardan solemnemente el sábado. Pero los 4 evangelios narra la escritura que fue el primer día de la semana. En otras palabras, es por eso que la iglesia hoy en día, nosotros celebramos el día domingo de resurrección, y para esto ocupamos estos hermosos pasajes, estas bellas historias de la palabra del Señor. Pero aquí yo quiero ya meterme en este tema que Dios puso en mi corazón, compartir con ustedes sobre el tercer caminante de Emaús. Y he titulado, la primera reflexión que tengo aquí en mis notas es: cuando la desilusión se presenta, Jesús siempre caminará a tu lado. Muy importante, hermanos, tener claro que todos en algún momento en la vida hemos sentido alguna desilusión. En algún momento nos hemos sentido llenos de temores, frustrados, cabizbajos, tristes por alguna circunstancia que la vida presenta. En algún momento nos han desilusionado un líder. En algún momento nos hemos desilusionado. Cuando hablo de desilusión es cuando la ilusión de algo se ha perdido. Date cuenta hoy lo que estamos viviendo, como lo he expresado más de alguna ocasión. El 2020 lo iniciamos con la visión 2020. Y cuánto hemos planeado para ser como familia, como individuos, como organización, como iglesia. Las iglesias realizamos nuestras programaciones para cada mes, y cuántas cosas se planearon para el 2020, pero en la agenda de ninguno de nosotros estaba lo que se iba a presentar, lo que comenzó, ¿verdad?, en una ciudad, en Wuhan, en China. Nadie se imaginaba lo que iba a suceder y el impacto que está causando esta situación en el mundo entero. Nadie se imaginaba
que las reuniones, las asambleas, las congregaciones, las comunidades y cristianas iban a tener estas medidas que hoy en día estamos teniendo. Nadie tenía en sus planes que en este año iba a ir al departamento de desempleo a hacer una larga línea para poder solicitar el seguro de desempleo, o quizás en tu computadora en línea. Nadie pensaba que los planes que teníamos de algún viaje, de nuestra vacación, se tenía que cancelar porque los aeropuertos están cerrados, los países tienen cerradas sus fronteras por temor al contagio. Nadie pensaba que uno de los seres queridos en el 2020 se iba a ir a causa de un virus. Nadie pensaba, hermanos, el caos, la situación crítica que se está viviendo hoy en día. Y yo creo que el mundo entero está pasando por un momento de desilusión, por un momento de frustración, de tristeza. Pero esta mañana el Señor, este domingo de resurrección, el Señor quiere darnos una palabra y decirnos: iglesia, familia, hermano, amigo, amiga, el Señor se hace presente para caminar a tu lado sin importar la circunstancia que estés pasando en esta hora. Esperaban un reino terrenal, un Israel libre y próspero. Estos dos hombres, y me llama la atención que quizás el día viernes que le vieron a él morir colgado en el madero por ser la Pascua, porque ellos no podían caminar, porque también el Sabbat o el día de reposo se guarda evitando caminar largas distancias, y ellos esperaron concluir la semana de Pascua, que concluye el sábado a las 6 de la tarde. Pasaron su última noche en Jerusalén. Pero el día domingo en la mañana, a pesar de que escucharon, porque usted y yo leímos la escritura, a pesar que ellos dicen, por ahí una de las mujeres de los nuestros dice que fueron al sepulcro y que él vive. Y sin embargo ellos van de camino, de regreso a Emaús, desilusionados, tristes, hablando entre ellos de todo lo intenso que fue la semana en Jerusalén. Y de repente dice la palabra del Señor, y de repente en el versículo 15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre ellos, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y aquí hay dos cosas bien importantes que yo quiero señalar a la iglesia y para cada uno de nosotros. Porque ahí hay dos cosas muy importantes que siempre van a suceder en la vida del ser humano. Muchas veces nosotros nos preguntamos, y quizás tú mismo te has preguntado, ¿dónde está Jesús en medio de todo esto? ¿Dónde está Dios en medio de esta situación? Yo te quiero dar una respuesta. Dios está en su trono de gloria. Dios no está de brazos cruzados. Dios está en control de la situación que estamos viviendo. ¿Y sabes algo? Dios, que está en control, también tiene un lenguaje con el cual está tratando con un mundo que vivíamos desapercibidos de Dios, con un mundo que vivíamos alejados de Dios, con un mundo que caminaba como que si Dios no existiera, con una iglesia fría, una iglesia que muchas veces se desconectaba de su Dios, con una iglesia muchas veces materializada, con una iglesia predicando la falsa teología de la prosperidad,
con una iglesia que había dejado de predicar, con una iglesia que había dejado de orar, y ahora el Señor a través de este lenguaje nos está enseñando a valorar la vida, nos está enseñando a valorar la importancia de congregarnos. Hoy quisiéramos, todo el mundo quisiera tener un santuario abierto, un domingo de resurrección, para celebrar juntos que Él vive y permanece para siempre. Pero desafortunadamente muchos no han entendido el lenguaje de Dios. Y yo quiero decirte, iglesia, decirte, amado hermano, amada hermana, que el Señor sigue haciendo lo mismo. Él sigue acercándose a nosotros en nuestras desilusiones. En medio de la jornada difícil, ahí está Dios. En medio de la calamidad, ahí está Dios. En medio del huracán, ahí está Dios. En medio del terremoto, ahí está Dios. En medio de las guerras, allá siempre ha estado Dios. Ahí está su misericordia. En medio de la escasez, allá ha estado Dios. El asunto es que nosotros no nos hemos dado cuenta, porque al igual que estos dos caminantes, que sus ojos estaban cargados de sueño, estaban de momento caminando con Él y no se habían dado cuenta que el Cristo de la gloria, el Cristo resucitado, caminaba con ellos. Qué privilegio tuvieron estos dos individuos, Cleofas y su acompañante, que Jesús se acercó a ellos y el tercer caminante de Maús comienza a meterse en el diálogo con ellos. Y lo primero que el Señor les pregunta, en una manera muy sabia, en una manera muy prudente, les pregunta, verso 17, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? El Señor sabía lo que ellos platicaban, pero Jesús quería oír de ellos. ¿Qué pláticas tienen entre ustedes? Lo otro que el Señor observó en ellos, que estaban tristes, porque les pregunta, ¿y por qué estáis tristes? Hoy, si el Señor tuviera la oportunidad, ¿verdad?, de acercarse a cada uno de nosotros, de igual manera nos haría la misma pregunta. ¿Qué pláticas tienen ustedes? ¿De qué platican en sus tristezas? ¿Qué pláticas han tenido durante las últimas 2 semanas, durante el aislamiento que han experimentado? Porque hoy todo el mundo platica de lo mismo. Hoy todo el mundo estamos bombardeados diariamente. En cada segundo las noticias cambian. Los números cambian de contagiados, de muertes, de las nuevas disposiciones de la ciudad. Acá mismo en la ciudad de Los Ángeles, por si usted no lo sabía, ¿verdad?, ya se extendieron las limitaciones, ¿verdad?, lo que ellos han impuesto no solamente a las iglesias, sino a toda la población angelina, a estarse en casa. Stay safe at home. Mantente seguro en casa. Hasta el 15 de mayo se extendió ya la nueva regulación. Se ha impuesto la regulación para usar un tapaboca o una mascarilla por el temor a que se siga desparramando el virus y sigámonos contagiando. Hay supermercados que le están prohibiendo a las personas entrar al que no trae una mascarilla. Y eso es lo que estamos viviendo. El Señor nos preguntara, ¿qué pláticas? ¿Cuáles son sus conversaciones ahí en casa, en el aislamiento? El Señor nos preguntara también, ¿y por qué están tristes? Porque el Señor, quiero decirte, camina en nuestra jornada. Yo lo tengo muy claro. No estamos, iglesia, no estamos caminando
solos en esta jornada difícil, en este tiempo de prueba, en este tiempo, si le quieres llamar, de tribulación. Aunque quiero decirte, iglesia, esto no es nada comparable como serán los días de gran tribulación, pero ese tiempo no lo viviremos como iglesia, porque el Señor viene pronto por su iglesia, y en un abrir y cerrar de ojos, los que estemos en Cristo, los que murieron en Cristo resucitarán primero, y los que estamos en vida seremos transformados, y los dos grupos los recibiremos a Él en los aires, y un día volveremos con Él y celebraremos la boda del Cordero. Gloria al Señor, y el tribunal de Cristo allá en aquel lugar que Él tiene preparado. Pero yo quiero decirte, el Señor camina nuestras jornadas difíciles, y el Señor está al cuidado de lo que estamos viviendo hoy en día. Aquellos hombres estaban tristes porque su Mesías, su líder, había terminado fríos en el pensamiento de ellos, colgado en una cruz, y le habían sepultado. Y ahora van de regreso a su aldea, dejando atrás los ridículos sueños en Jerusalén, según el pensamiento de ellos. Desilusionados, frustrados, confundidos, pues antes de partir escucharon hablar de la resurrección de Jesús. Estaban llenos de tristezas, luchaban en sus corazones con la duda: ¿sería este el Mesías que esperábamos? Todavía lo consideraban un profeta de Dios, porque cuando el Señor les pregunta: ¿y qué pláticas tienen entre ustedes?, uno de ellos le responde, uno llamado Cleofas, le responde: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Como diciéndole: ¿eres tú el único que no se ha dado cuenta de todo lo que sucedió en nuestra ciudad? El Señor le pregunta: ¿qué cosas? ¿De qué me hablan? Y ellos le dicen: de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Te das cuenta, tenían un buen concepto de su líder. Todavía lo consideraban un profeta. Tenían claro que era un hombre poderoso en obras y en palabra delante de Dios. Pero ellos declaran una palabra que es importante entender en esta mañana. Porque ellos dicen: pero esperábamos, pero nosotros esperábamos que Él habría de redimir a Israel. La esperanza de ellos era ver a Jesús como un redentor, establecer su reino terrenal. Ellos no entendían y no entendieron que todas las escrituras hablaban que el Mesías habría de entregar su vida por el pecado de la nación, y que el Cristo habría de morir, pero también habría de resucitar. Y ellos necesitaban un acompañante, como quizás muchos de nosotros hoy en día necesitamos, que alguien se acerque con nosotros y camine más allá de nuestras expectativas. Y yo te hago una pregunta muy frontal en esta mañana. ¿Cuáles son tus expectativas para lo que resta del 2020? ¿Qué esperas tú que obtendremos como familias, como iglesia, al final de esta terrible jornada que estamos viviendo? Te hago otra pregunta.
hablando de expectativas, ¿qué lecciones de vida tú piensas que Dios nos está enseñando como seres humanos? ¿Cuál es el lenguaje de Dios en medio de esta pandemia? Aquellos hombres estaban caminando frustrados, sus ojos, dice, estaban velados, sus expectativas no se habían cumplido. Y Jesús se presenta para mostrarles, para revelarles, para abrir sus ojos. Les faltaba una dimensión espiritual sobre sus expectativas humanistas, porque muchas veces tenemos expectativas muy humanas, muy terrenales, y necesitamos ser metidos en otra dimensión espiritual para tener expectativas de reino, para tener expectativas de eternidad. El temor de muchos hoy en día es morir por causa del virus, pero muchos no se han preocupado por preparar su vida si eso no sucediera. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Estamos a cuentas con nuestro Dios. Si eso sucediera, estamos a cuentas para cuando lleguemos delante de Él, pararnos y poder estar en pie delante del dador de la vida. Nos hemos preparado, y muchas familias se prepararon con provisión, con alimentos y con tantas cosas de las cuales tú ya conoces, pero muchos no se han preparado en su vida espiritual. Pero gracias a Dios que hoy en día muchas iglesias estamos proclamando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y queremos decirle a aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, a través de estos medios, que en Él hay esperanza, que Él está todavía esperando que tú vuelvas a Él. Quizás tú en algún tiempo te congregaste en alguna iglesia, quizás fuiste un líder, un servidor, un ministro de alabanza, quizás en un momento cantaste, tocaste para Dios, quizás en un momento estuviste sirviendo a Dios, quizás pastoreaste una iglesia. Yo te digo, hoy es tiempo de volver a Dios. Les faltaba una dimensión espiritual sobre sus expectativas humanistas. Veamos la declaración de Cleofas. Observe la ausencia de Dios en sus argumentos. Un profeta delante de Dios y del pueblo, dice aquel hombre. Los principales sacerdotes y dirigentes le dicen la plática al Señor, le entregaron y le crucificaron. Esto es lo que yo llamo una expectativa humanista. Pero Jesús tenía una perspectiva diferente. Aquel hombre estaba decepcionado, como diciéndole a Jesús, no te das cuenta, nuestras autoridades lo arrestaron, lo entregaron, lo crucificaron. Nuestro líder fue colgado en una cruz. En su juicio delante de Pilato, Jesús le dijo, a Pilato le dice en el capítulo 19, verso 11 de Juan, le dice, no tendrías ninguna autoridad contra mí si no te fuera dada de arriba. Pedro más adelante también nos muestra una dimensión diferente. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 24, Pedro hace una poderosa declaración de lo que es una perspectiva de reino, de lo que es una dimensión de reino. Varones israelitas, les dice Pedro en aquel sermón del capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos 22 en adelante. Oír estas palabras, dice Pedro, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, dice Pedro,
a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta con esto? No sé si lo logre entender. Si no, yo se lo explico. Pedro tenía claro que no fueron las autoridades ni el sistema religioso que le quitó la vida a Jesús, sino que fue el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Fue un plan divino. Ya estaba establecido así. No fueron los romanos, no fueron los judíos, no fue el sistema religioso. Fue el determinado consejo, verso 23, y el anticipado conocimiento de Dios, el que permitió que esto sucediera, porque de no haber sido así, los gentiles no hubiéramos alcanzado la salvación que hoy disfrutamos y que podemos predicar hoy en día al Cristo de la gloria resucitado, y no pudiéramos disfrutar de esa eternidad que ya estamos viviendo y que fue preparada para todos aquellos que le aman, que le han recibido como Señor y Salvador personal y que esperan su venida. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Y puedes decir gloria a Dios por esa bendición, porque así lo estableció Dios. Y concluye Pedro diciendo allá en el libro de Hechos: le prendiste y le mataste por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque dice su palabra en el libro de los Corintios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y sepulcro tu victoria? Porque la muerte no pudo retener al Cristo de la gloria, al Cristo glorificado, al Cristo resucitado, al que vive para siempre, al cual seguiremos proclamando día con día, el cual se le apareció a estos hombres en el momento más apremiante. Y es lo que el Señor está haciendo hoy en día, presentándose en el momento más crucial de nuestro mundo. El tercer caminante de Emaús se aparece, le declara por las Escrituras, porque dice la palabra que cuando de momento ellos empiezan a narrarle todo lo que habían oído, incluso de su resurrección, hay un momento en que el tercer caminante de Emaús es fuerte con ellos, cuando les da una palabra en el versículo 25. Quiero que veas conmigo el versículo 25. Les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Como diciéndole: hombre, con ustedes no puedo creer que no hayan entendido las Escrituras, lo que los profetas, lo que los salmos hablan de mi persona. No era necesario, dice el 26, que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Mira, te voy a mencionar algunas de ellas. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías 42:1-4 dice: el siervo que traerá justicia a este mundo. Isaías 49:5, que guiará a su pueblo a tener una relación correcta con su Dios. Isaías 49:6, que iluminará a las naciones y traerá salvación a todos. Isaías 56, que soportará una humillación injusta. Isaías 52 del 13 y el 53 hasta el versículo 12, que sufrirá el castigo que otros merecían.
Ellos se quedaron fascinados de escuchar al forastero hablar con tanta convicción y conocimiento. Pero aún sus ojos estaban velados. Ellos le rogaron al final de la travesía que se quedase en casa. Y mira qué privilegio tuvieron estos dos caminantes. Que el Señor aceptó la invitación de entrar a la casa de ellos y cenar con ellos. Porque ese es el Dios al cual yo predico y al cual yo proclamo. Si tú le abres la puerta de tu casa, Él siempre va a estar dispuesto a entrar y a cenar juntamente contigo. Y ahí entró el Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Y dice que más ellos le obligaron a quedarse, dice el verso 29, diciéndole: quédate con nosotros, porque se hace tarde. Oh, qué poderosa frase: quédate con nosotros, porque se hace tarde. Oh, qué palabras más preciosas de estos hombres. No sé si alguna vez habías pensado en este versículo: quédate con nosotros, porque se hace tarde. Le rogaron, le obligaron que se quedara con ellos. Cleofas y su acompañante, ya en la aldea de Emaús, le pidieron a Jesús que se quedase, porque la hora ya era avanzada. Que palabras fueran impactantes en nuestras vidas, en nuestras familias, si hoy le dijéramos a Jesús en esta mañana: quédate, Señor, en nuestros corazones. Quédate, Señor, en nuestras casas, porque ya se hace tarde, la hora es avanzada, la jornada es muy difícil. No puedo en esta situación, Señor. Invita a Jesús a quedarte en tu casa. Proclámale, grítale, exprésale tus sentimientos. Cuéntale tus temores, cuéntale cómo te sientes. Platica con Él, nárrale tus angustias. Te garantizo que Él te va a escuchar. Te garantizo que Él se quedará en tu casa, en tu corazón. Hijo mío, dame hoy tu corazón, dice el Señor, y miren tus ojos por mis caminos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor sigue tocando la puerta de los corazones. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, dice, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Él está al igual que lo hizo con Cleofas y su acompañante, deseando entrar a muchos corazones, deseando entrar a muchos hogares. Pero hay algo muy impactante en esta historia, que cuando el Señor está sentado a la mesa, Él bendijo el pan. Dice, tomó el pan, lo bendijo, porque primero Él siempre alzaba sus ojos al cielo y bendecía el pan, y lo partió y se los dio. En ese momento los ojos de aquellos hombres fueron abiertos. Pero ¿cuál es la parte que es bien impactante para mí en esta historia? Porque la historia continúa en los siguientes versículos. Versículo 32, si quieres ir conmigo, y yo ya estoy por terminar. Y cuando el Señor parte el pan y se los da, se desaparece. Recuérdate que Él ya estaba resucitado. Él ya estaba transformado. Recuérdate que Él ya no tenía ninguna limitación alguna, como un gozó de esos privilegios como hijo de Dios aún en vida, en su ministerio. Nada hay imposible para Dios.
Y el Señor en su momento se desapareció de la mesa y aquellos hombres quedaron, no sé qué sentimientos tuvieron, si tuvieron temor, confundidos, si estuvieron, pero la palabra me lleva al versículo 32 y se decían el uno al otro. Oiga lo que dice, verso 32. Y ahora ellos empiezan a hablar y se empiezan a decir el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, mira, date cuenta, se les olvidó que ya era tarde, se les olvidó que ya había caído la noche. Y ellos pegan un retorno y levantándose en la misma hora, dice el texto, volvieron a Jerusalén. Tenían que dar las buenas nuevas a los apóstoles y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente ha resucitado y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido cuando él partió el pan. Porque cuando partió el pan, le miraron las marcas que tenía en la muñeca de sus manos, porque ahí estaban como testimonio aquellas marcas que había recibido en la cruz del Calvario. Allí estaban aquellos dos hombres dando testimonio, y eso es lo que nuestro Dios desea hoy en día, que nosotros sigamos proclamando a Cristo, a este resucitado, que sigamos diciéndole al mundo que hay esperanza en Jesús y que Él está dispuesto a caminar con cualquiera de ustedes que le dé una oportunidad y le abra su corazón. Él todavía sigue interesado en caminar con nosotros. Vamos a concluir y yo quiero hacer una oración, bendito sea el nombre del Señor, por todas aquellas familias. Hoy es domingo de resurrección. Cristo vive, iglesia, y vive para siempre. Él no está muerto, Él vive para siempre. Él está caminando con nosotros. Él está cuidando de los tuyos, Él está cuidando de tus hijos, Él está cuidando de tus hijas, Él está cuidando de nuestros familiares. Él está presente en cada situación. Y Él quiere, bendito sea el nombre del Señor, seguir bendiciendo nuestras vidas, nuestras familias. Sigamos, iglesia, honrando a Dios en todo. El día de hoy inicié poniendo esta madrugada nuestra primera nota pastoral y estamos planeando hacerlo todos los días mientras Dios nos permita hacerlo. Vamos a estar escribiendo una nota pastoral para el crecimiento de la iglesia. Les invito a estar pendiente de cada una de ellas. Les invito a tener un devocional cuando Dios les dé una oportunidad de hacerlo en sus casas. Les invito a estar orando los unos por los otros. Les invito a servir a Dios hoy más que nunca y a que estemos fielmente en comunión con nuestro Dios durante esta jornada que estamos sin congregarnos. Y sigamos orando por nuestro mundo, que está muy necesitado de nuestras oraciones. Sigamos esparciendo la semilla de la fe, sigamos proclamando las buenas nuevas de salvación. Comparte con tus familiares, con tus contactos, comparte por las redes sociales, comparte por el teléfono, comparte en cualquier medio las buenas nuevas de salvación. El Señor está a las puertas.
su venida está más cerca que nunca. Dios les bendiga en esta mañana. Yo quiero tener una palabra de oración con ustedes y quiero que ahí donde está, deje lo que está haciendo, incline su rostro o levante su mano y comience a adorar a Dios. Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra nos sustenta, tu palabra nos alimenta. Gracias, Señor, porque no estamos caminando solos. Porque esta jornada, Señor, que de momentos se vuelve difícil, Señor, tú estás caminando a nuestro lado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Acompáñanos, acompáñanos. Quédate, Señor, en nuestros corazones, porque ya se hace tarde. Quédate a cenar, Señor, en nuestros corazones, porque ya se hace tarde. Camina al lado, Señor, de cada siervo, de cada sierva, al lado de los misioneros, Señor, al lado de cada iglesia, Señor, al lado de cada uno de tus hijos. Camina, Señor, ahí en los hospitales, trayendo una palabra, Señor, de sanidad. Señor, oramos por los que están en los hospitales, por los niños que sufren de cáncer, por los más vulnerables. Señor, nos acordamos en esta mañana de los que están en los combales, en los ancianos. Mira que algunos de ellos fueron incluso abandonados por el personal médico por el temor al contagio. Y esos pobres ancianos son llevados de un lugar a otro, Padre. Señor, mira a sus familiares que están al borde de la desesperación. Aquellos que ya perdieron a un ser querido con la triste experiencia de no poder ni siquiera velarle o irle a darle cristiana sepultura. Oramos, Señor, por cada familia, por aquellos que han caído en depresión, en ansiedad, aquellos que están llenos de temores, Señor, que están, Señor, en el pozo de la desesperación. Te pido por cada uno de ellos. Acércate, Señor, a cada vida en esta mañana. Te ruego, Señor, por mi cuñado, por Antonio, ten misericordia. Te ruego, Señor, por Ana, por los muchachos, por Denny, por David, por nuestros familiares en cualquier país del mundo. Te rogamos, oh Dios, por aquellos que están en los hospitales, en las cárceles, en los centros de detención. Te suplicamos, Señor, por las finanzas de tu iglesia. Sigue bendiciendo, Señor, cada familia. Sigue proveyendo, Señor. Sigue cuidando, Señor, de los nuestros. Que podamos decir al igual que el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque no se adormecerá el que te guarda, dice su palabra. Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Iglesia, Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre.
Guarda a mis hermanos, Señor, que tienen que ir a sus trabajos todavía. Cuida, Señor, de tu iglesia. Y que pronto, mi Dios, este tiempo de prueba, de tribulación y de angustia, Señor, cese sobre las naciones. Acuérdate, Señor, de este mundo y ten misericordia de nosotros. Perdona el pecado de la humanidad, Señor. Aplaca tu ira, Señor, sobre este mundo y ten misericordia de nosotros. Padre, sigue bendiciendo a tu iglesia. Sigue bendiciendo, Señor. Síguenos llenando de paciencia. Te pido por aquellos niños que están, Señor, en sus hogares, Señor, esforzándose para seguir sus lecciones, sus clases, sus estudios. Ayuda a los padres. Ayuda a esas madres, Señor, ahí donde no hay un recurso para usar la tecnología, Padre, provee. Te pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y despídenos, Señor, una vez más, como siempre te lo pedimos. En paz, en amor y en santidad, Señor. Por Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Dios les bendiga.